Señor, gracias porque nos das el privilegio de, al acercarnos a ti, poder ser recibidos, porque tu trono está abierto para nosotros y podemos acudir el día de hoy y rogarte que nos hables. Extiende sobre nosotros, Señor, tu mano, habla a nuestro corazón, enséñanos que no huyamos de tu enseñanza ni de tu corrección, que seamos transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Nos toca estudiar el capítulo 11 a partir del versículo 37, pero quisiera leer el capítulo 12, un pedacito del capítulo 12, porque es donde vamos a terminar y me gustaría leerlo antes. Dice, en esto, capítulo 12, versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y esa palabra, ¿no? Hipocresía o hipócrita, es una palabra muy fuerte, porque al final de cuentas no es un insulto, ¿no? O sea, si te dicen eres un menso, pues a lo mejor dices, pues sí, o sea, la neta sí hay áreas en mi vida en que pues el ratón no gira, no funciona bien. Si a mí me pides hacer cálculos mentales, pues probablemente vas a tardar mucho porque no es lo mío. Y no tiene que ver ni siquiera con preparación o esfuerzo, nomás hay gente que no está cableada en ciertas cosas, hay gente que no tiene buena voz y se desmaya y no vuelve en sí, vuelve en fa sostenido o una cosa así. Entonces, no tiene que ver con eso. La hipocresía es más bien una decisión que tomamos. Nadie decide ser torpe en algún área de su vida, uno es torpe, pero la hipocresía sí es una decisión consciente que tomamos. Porque la hipocresía es decir A, pero hacer B. Decir, voy a comer sano o es bueno comer sano y atascarme con una hamburguesa y Coca-Cola. Es ese discurso que no es correspondiente uno al otro. Y Jesús en este capítulo va a hablar de hipocresía y les va a decir con toda claridad lo hipócritas que están siendo los religiosos de la época. Ahora, si tú lo lees así, nada más, probablemente vas a decir, Jesús es muy duro, pero en realidad recuerda esto, Jesús no está insultando a nadie, está queriendo rescatarle, está queriendo sacarle de esa sombra, esa oscuridad en la que está y llevarlo a la luz. Entonces, capítulo 11, ahora sí vamos a leer desde el versículo 33, porque el versículo 37 donde tenemos que empezar dice, luego que hubo hablado, y pues tenemos que recordar un poco qué fue lo que habló. Así que vamos a leerlo desde el versículo 33 para tomar todo el contexto. Dice, nadie pone en oculto, Jesús está hablando, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Acuérdate que un almud era una medida de capacidad. Un poquito como el día de hoy las fresas, viste que las venden en una cajita. Entonces tú compras una cajita, no dices 100 fresas o 50, sino me das una caja de fresas. Así el almud era una caja que se usaba para vender cereal, trigo, y así comprabas un almud de trigo. Pero como es una caja, podrías poner una vela y volteas el almud y lo metes ahí. Y dice Jesús, es ridículo, ¿quién pone una vela debajo de un almud? Pues es absurdo, nadie, no tiene sentido. La lámpara, si no dice que se pone en el candelero para que los que entran vean la luz. El propósito de la luz es que alumbre. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, o también puedes traducir esto como sincero, también todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así como una lámpara, una vela, ponerla tapada es ridículo, tú tienes una lámpara en el ojo. Si tú la llenas de oscuridad, pues digamos que alumbra oscuridad. No se dice así, pero permíteme decirlo así. Estás alumbrando oscuridad. ¿Qué sentido tiene? Si se te dieron unos ojos, una lámpara, es para que haya luz, no para que haya oscuridad.
Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Si la luz es tinieblas, imagínate qué tan tinieblas va a ser las tinieblas, ¿no? O sea, si el blanco es oscuro, ¿qué tan oscuro será el negro, por decirlo de alguna manera? Verso 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y habla de luz. Si tú estás en luz, vas a poder vivir en resplandor. Si tú estás en oscuridad, pues vas a estar rodeado de oscuridad. Ahora, verso 37, ya entendiendo un poquito de qué viene hablando, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Los fariseos eran una secta dentro de la comunidad judía, eran judíos, pero era una secta como una élite social que originalmente eran gente con un buen propósito. La palabra fariseo quiere decir separado, porque lo que ellos buscaban era separarse del mundo. Cuando el pueblo vivía en idolatría, Dios los reprende y los lleva 70 años a Babilonia. No sé si lo recuerdas, fueron 70 años a Babilonia. Cuando regresan, hubo un grupo de personas que dijeron: esto no nos tiene que volver a pasar. Fuimos llevados a Babilonia porque no conocíamos la ley y no la cumplíamos. Por tanto, ahora necesitamos conocer la ley y ponerla por obra. Y entonces se formaron los fariseos. Algunos piensan que Esdras, el del libro de Esdras, es de alguna manera el primer fariseo. Entonces no era malo, en origen era algo bueno. Estaban deseando cumplir la ley de Dios porque creían que de esa manera pues Dios no traería disciplina y ellos adorarían fielmente a Dios. ¿Es malo? No. El problema es que con el correr del tiempo se enfocaron más en cumplir la ley que en adorar a Dios. Se enfocaron más en los aspectos religiosos, porque en algunas cosas, digamos que Dios es mucho más sencillo y nosotros demasiado complejos. Por ejemplo, Dios dice: tienen que descansar. El día de reposo es un mandamiento de Dios en el que hay que descansar. Y dice: ninguna obra de siervo haréis. No quiero que trabajes el día de reposo. ¿Es muy complicado? Pues a un niño le diría: pues no, un niño no. Pero para nosotros se empieza a complicar porque empezamos a pensar: ok, pero ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto es reposo y qué tanto no? Si por ejemplo mi trabajo es ser jardinero y en el día de reposo corto el pasto de mi casa, ¿estoy trabajando? ¿No? ¿O estoy descansando? Y todo ese tipo de cosas se empezaron a preguntar y empezaron a poner normas que Dios ya no dijo, pero que ellos supuestamente las pusieron para ayudar al cumplimiento de estas cosas. Y había cosas absurdas, como por ejemplo, si una persona tenía una aguja en su ropa, no había problema, pero si era un costurero, como esa aguja es su instrumento de trabajo, estaría trabajando, por tanto viola el día de reposo. Y así, al final, tú lo has visto en el tiempo de Jesús, en tus lecturas seguramente, el día de reposo era complicadísimo. Algo que tenía que ser de descanso se convierte en una histeria absoluta porque no sabes qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si puedo salvar. ¿Te acuerdas? Mi burro cae en un hueco, ¿lo puedo sacar o no lo puedo sacar? ¿Puedo salvar a alguien? ¿No puedo salvar a alguien? O sea, como que se llenaron en este enjambre de cosas religiosas, se perdieron. De hecho, los fariseos en el tiempo de Jesús estaban tan extraviados que no pudieron reconocer a Jesús. Vino Dios mismo en la carne y ellos dijeron: no se ciñe a nuestras normas de cómo se debe vivir la vida cristiana. Bueno, esos son los fariseos. Y uno de los fariseos dice que lo invitó a comer y Jesús acepta. ¿Por qué lo invitaría a comer? Probablemente porque querían ponerle una trampa. Una y otra vez vemos a los fariseos tratando de ponerle alguna trampa, como cuando le dijeron: tenemos que pagar tenemos que pagar impuestos. Si decía Jesús sí hay que pagar, lo acusaban ante el pueblo de traidor a la nación porque está abogando a favor de Roma. Si Jesús decía no hay que pagar, lo acusaban ante Roma como un rebelde que estaba en contra del imperio. Entonces siempre intentan hacer que Jesús diga algo que pueda ser descalificado. Entonces lo invitan a comer y dice:
le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, esto no es un tema de higiene, ¿ok? No te preocupes, cuando lo veamos en Club Semilla, no le vamos a decir a los niños, no pasa nada si no te lavas las manos. No. Eso es higiene y está bien. Este no era un tema de higiene. Este era un problema religioso. El lavamiento al que hace referencia es un lavamiento ritual. Los fariseos tenían la idea de que si de ida a comer tocaba algo que no, por ejemplo, una mujer, ¿no? O un gentil, o algo que no era santo, yo me podría contaminar, y si yo estoy contaminado y agarro la comida está contaminada, y si como esa comida, entonces estoy comiendo contaminación. Entonces, como yo quiero estar bien delante de Dios, hicieron toda una serie de ritos de lavamientos. Y William Barclay, que es un erudito en el griego y en las costumbres de la época, hace todo un capítulo sobre cómo era eso, y es muy complicado. Tenían que tener mucha agua para empezar, y se lavaban primero escurriendo agua de la punta del dedo hacia el codo, y luego tenían que voltear la mano y escurrir de la punta del codo hacia el dedo. Y algunos fariseos incluso lo hacían entre las comidas, o sea, comían un poco, iban y se volvían a lavar, y así. Era muy enredoso. Cuenta William Barclay que hay un testimonio de un fariseo que fue preso, y el agua que le daban para beber la usaba para sus lavamientos, y fue como un héroe para todos, ¿no? Ahora, eso no lo dijo Dios. Cuando Jesús se sienta a la mesa sin lavarse, no está siendo antihigiénico y no está yendo contra la ley de Dios, sino contra los mandamientos religiosos de los hombres. Y a un fariseo eso pues le da como urticaria, o sea, sí le afecta mucho. A lo mejor el día de hoy diríamos, ok, ojalá no se saquen de onda ni nada, pero Dios no te pide en su ley que antes de comer tienes que orar. No está en la ley, no está en la Biblia. Antes de comer oraréis, y en vuestra oración tendréis que dar 3 bendiciones a Dios. La oración no podrá ser menor a 2 minutos, ni tampoco será mayor a 5. No está en la ley. Ahora, ¿oramos antes de comer? Sí. ¿Por qué? Porque reconocemos que es Dios quien pone la comida en nuestra mesa, pero no es ley. Entonces, por ejemplo, algún domingo que estamos correteando y que ya vamos a llegar tarde, hay que llevar el equipo a la iglesia y tenemos que llegar temprano, no sé qué, se sientan los niños a comer y están esperando a que oremos. Vayan comiendo, órale, coman, ahorita damos gracias. Entonces van comiendo, luego ya llegamos nosotros, damos gracias. ¡Ah, pastor, usted no da gracias antes de comer! No está en la Biblia. Ojo, que tu religión no te haga creer que eso es Biblia. No sé si me explico. ¿Estoy diciendo que no hay que orar antes de comer? No estoy diciendo eso. Pero si crees que eso es andar en piedad, estás caminando más en el baldor que en la Biblia. ¿Ok? Entonces, eso está pasando acá. Jesús está comiendo sin este ritual de lavamiento, y el fariseo, pues en su mente se saca de onda. Jesús, que conoce los pensamientos de los hombres, dice en el versículo 39, el Señor le dijo: ahora bien, ten en cuenta, no ha dicho nada el fariseo, pero Jesús lo conoce. Entonces le dice: vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y eso está bien fuerte. Jesús les dice: el problema de ustedes es que lo que se ve lo quieren limpio, pero lo que no se ve está muy podrido. Esa es la religión. La religión siempre busca lo que se ve, pero no busca lo que no se ve. Hay gente que tiene mucha fijación en qué van a decir, qué va a decir el pastor, qué van a decir mis hermanos, qué van a decir los demás, pero por dentro hay una pudredumbre terrible. ¿Qué pasaría si todo lo que tú eres se extendiera hacia adelante y lo viéramos todos? O, piénsalo al revés, si tú eres el único que ve y todos los demás somos sordos y ciegos, ¿cambiaría tu manera de vivir?
A lo mejor sí. A lo mejor dices, no, yo seguiría, pues ya viviría como sea, total, no me ve nadie. O a lo mejor dirías, no, yo sí en verdad he creído que esto tiene que hacer. Esa lucha la tenemos todos. Este deseo de limpiarlo de afuera sin pensar mucho en lo de adentro es parte de nuestra naturaleza carnal. Todos batallamos con eso. Entonces Jesús lo está diciendo no para exhibirles, sino para rescatarles, porque es una comida. ¿Te imaginas? Están comiendo y dice Jesús, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso, pero lo del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad, esto es robo, por dentro están llenos de hurto y de maldad. ¿Me pasas la sal, por favor? O sea, en medio de la comida está pasando esto. Es porque Jesús no está diciendo, ustedes, Él está simplemente explicándole. Verso 40, necios. En la Biblia necio no es un insulto, aunque es una palabra muy fuerte porque en griego necio es la palabra afrón. A es una negación, como ateo, ¿no? Es una negación. Ateo es que no cree en Dios. Frón es mente o pensamiento. Afrón es alguien que pues no piensa. Eso les está diciendo. Necio es una buena traducción. Otras versiones traducen sin sesos, ¿no? Y en la Biblia el necio es el que dice no hay Dios, ¿no? Entonces les dice necios, el que hizo lo de fuera ¿no hizo también lo de adentro? O sea, tú quieres guardar las apariencias, pero ¿no te das cuenta que Dios sabe lo que está ahí adentro? Por eso en el verso 41 les dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Ya que les dijo que han robado, ahora les dice, lo que deberían hacer es dar de lo que tienes, literalmente es dar de lo que tienes dentro. En vez de querer robar para tener, deberías sacar de lo que tienes y compartir. Ahora, la cena ya se puso tensa, ¿no? Ya están todos, ahí el fariseo probablemente dice, híjole, y ahora pues ¿para qué lo invité a comer? O quién sabe qué estarán pensando, un silencio incómodo. Y Jesús, y luego va a hablar contra los fariseos, con toda claridad. Va a haber 3 ayes, y los ayes son lamentos. Está Jesús dolido. ¿Nunca has visto a tu hijo en pecado? ¿O alguien que tú amas mucho cometer un pecado? ¿No te duele el camino que, o sea, yo veo a mis hijos en ciertas cosas y digo, o sea, estás haciendo lo mismo que yo hacía y yo sé dónde lleva, o sea, yo ya lo viví, esa película ya me la sé, pero no me da rabia, ¿por qué contestas mal? Yo sé que yo contesto mal, yo sé dónde me llevó esa actitud, entonces me duele y ese es el dolor que tiene el Señor Jesús. Y dice, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No sabemos si es literal lo que hacían o simplemente es una forma en la que Jesús lo dice, pero de lo que les está acusando es que ustedes diezman, el diezmo es el 1 de 10. Entonces diezman la menta, entonces van a ir a la huerta de su casa y agarran una hojita de menta, 2, 3, 9 hojitas de menta, una para Dios. O 9 hojitas de menta, una para Dios. Es como que tú vamos a hacer sus frijoles, ok, pues frijoles, 9 frijoles para mí, 1 para Dios. 9 frijoles para mí, 1 para Dios. Muy quisquillosos, muy detallistas. Pero el problema es que muy detallistas en eso, ¿tú crees que si en vez de 9 frijoles y 1 para Dios, tú agarras un montón y agarras otro montón para Dios? ¿Tú crees que Dios va a decir, no, ahí hay 2 frijoles que están de más o de menos? No, Dios no está fijándose en eso. Pero ellos consideran eso muy importante y poco importante la justicia y el amor. Cuando hablamos de justicia es lo correcto, lo justo, lo cabal. Ellos pueden diezmar la menta y hablarle mal a su esposa. Ellos pueden diezmar el comino y maltratar a sus hijos. Eso es la religión. En palabras de Ricardo Arjona, de mi barrio, la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas, ¿no?
Y, y el mundo tiene derecho a reclamarnos eso. Si Cristo tiene derecho a reclamarnos eso, el mundo tiene derecho a reclamarnos eso. Porque tú y yo podríamos estar haciendo eso. El domingo vamos a la iglesia todos felices, pero quién sabe qué pasó la noche anterior con nuestros hijos, si hubo pleitos, discusiones, si con mi esposa peleamos en el camino. O sea, solamente estamos en los detallitos queriendo decirle a Dios, mira, aquí está. Aguas. Te digo, todos podemos caer en esto. Segundo, verso 43, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Las primeras sillas en las sinagogas estaban al frente. Entonces todos podían ver al fariseo, está ahí. Y las salutaciones en la plaza habla de, no que lo saludaban, sino del respeto. Oh, es un fariseo, es un hombre que busca a Dios, que guarda la ley. ¡Wow! Y el día de hoy vivimos en una cultura que está enamorada de eso, incluso una cultura cristiana. Las redes sociales nos permiten exhibir lo que nosotros queremos que los demás vean, ¿sí o no? Las cosas que no queremos que vean, nunca las ponemos. Y entonces ahí pongo en mi Facebook, hoy en mi devocional, ¿no? O si no, así una foto con mi Biblia, yo estudiando para el sermón del domingo, ¿no? Y ¡flac! La subo. Y lo que quiero es saber cuántos likes consigo y cuántos comentarios y cuánta gente y cuántos elogios y todos podemos caer en esto. Todos podemos caer en esto. ¿Qué es lo que estás buscando cuando buscas servir a Dios? Cuando alguna vez, y yo sé que muchos lo hacen, compartes un versículo en tu Facebook o en tu Instagram o donde sea, ¿estás buscando que la gente te diga, ay, qué bonito? ¿O estás buscando realmente decir, quiero recordar esto y que quede ahí para que yo lo pueda estar meditando todo el día? No te estoy diciendo no lo hagas. Tampoco estoy diciendo hazlo, eso es algo entre tú y Dios. Solamente quiero que tú pienses si estás buscando, como dicen los fariseos, Jesús, como, los primeros lugares, los likes, los aplausos, o en verdad estás buscando al Señor. Porque repito, todos podemos caer en esto. Versículo 44, el tercer ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Acerca de la palabra hipócrita, algunas veces he escuchado que te dicen, en la antigüedad hipócrita era un actor, porque hipo es atrás y crates es como cara. Entonces la idea es como que una máscara. Y sí, en realidad de alguna manera se usaba, los actores se les llamaba, no hipócritas, pero tenían un nombre muy parecido porque usaban máscaras. Pero el término no hablaba de un actor, hablaba de hipocresía tal cual. Entonces Jesús no está diciéndoles actores, sino tal cual, hipócritas. Hipócritas, sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. ¿A qué se refiere? Bueno, en las peregrinaciones que se hacían a Jerusalén, había que la gente llegaba por todas partes y no existían, o sea, sí habían zonas donde se enterraba la gente, pero en muchos casos había muertos por todos lados. Y lo que se hacía era, donde había una tumba, se espolvoreaba cal para que quede muy claro que aquí hay una tumba. ¿Por qué? Porque si alguien pasaba por una tumba que no estaba marcada y la pisaba, la ley, eso sí decía, si tú tocabas a un muerto o algo de un muerto, quedabas ritualmente contaminado. Entonces, para que no quedes ritualmente contaminado, se marcaban las tumbas, entonces, pues por ahí no voy a pasar, por aquí no voy a pasar, y así podías llegar sin contaminarte. Y lo que les dicen, ustedes son como tumbas, pero no marcadas. Porque esto es muy fuerte. No solo ustedes están mal en lo que acaba de decir, sino que además son un agente de contaminación a los que se acercan a ustedes. Y eso es muy fuerte. Porque ya está mal que uno viva mal, que uno sea un hipócrita, pero que en mi hipocresía yo arrastre a otros. Yo conozco gente, no son mis amigos, ¿no? Pero conozco algunos pastores que van como por el tercer divorcio, por la tercera esposa.
que estaban casados y pues, o sea, tuvo una relación con la secretaria y se divorció y luego se divorció de nuevo y ahí están y siguen pastoreando una iglesia porque dicen que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, así que ahí siguen. Y yo nomás pienso, ¿y cómo haces para exhortar a alguien que está dentro de la iglesia, que tiene un problema matrimonial? ¿Cómo le puedes decir, tienes que perdonar a tu esposa, tienes que entregarte por ella? No está más bien la gente diciendo, pues si el pastor se anda divorciando, pues ¿por qué no voy a divorciarme yo también y busco otra? Pues si él está ahí no pasa nada. Son como estas tumbas, que no solo están mal, están muertos, sino que además están contaminando a todos los que están alrededor. Y no solo pasa con los pastores, puede pasarte a ti en tu relación con tus hijos. ¿Qué cosas estarás haciendo o qué cosas estoy haciendo que están contaminando el caminar de mis hijos y están aprendiendo como si fuera bueno lo que en realidad es malo? Ahora, si te fijas ahí en el versículo 44, dijo escribas y fariseos. Antes había dicho fariseos, ahora añade escribas. Los escribas eran los encargados de transcribir la ley. Acuérdate que no existían copiadoras ni nada por el estilo. La ley se tenía que pasar a mano de un documento a otro. Tenías que escribirla a mano. Y había gente que se preparaba toda la vida para eso. Tenía que ser una caligrafía especial, ciertas normas, y lo hacían con mucha dedicación. Y los escribas, que dicho sea de paso, normalmente los escribas eran fariseos, pues al estar tan en contacto con las escrituras, pues conocían muy bien la ley. Y por eso algunas versiones traducen este mismo término como doctores de la ley. Porque incluso algunas versiones traducen como abogados, porque conocían la ley. Entonces tenías una duda, oye, ¿es pecado hacer esto? Y el escriba decía, no, pues en tal parte dice que esto y esto y esto, entonces sí es pecado o no es pecado. Entonces los escribas eran eso, personas que conocían muy bien las escrituras. Ahora Jesús los incluyó entre los fariseos, escribas y fariseos. Y verso 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, uno de estos escribas, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Es como, Señor, tú estás hablando mal contra los fariseos, pero ahorita hasta nos estás salpicando a nosotros. Y yo imagino a Jesús diciéndole, espérate que todavía no te toca, porque ahora sí. Porque los escribas también tenían hipocresía. Conocían la ley, pero no la vivían. Podían cumplir externamente algunas cosas, pero no el espíritu de la ley. Verso 46 comienza a decir, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Cuál es la idea? Los escribas decían, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro. Y ponían esas cargas sobre la gente de tal manera que uno se sentía culpable, condenado y era imposible caminar. Pero ellos, como conocen la ley, ubicaban los recovecos para poder como surfear en medio de todo eso. Por ejemplo, narran que los judíos no cuentan, porque hubo un censo que hizo David y vino una maldición, y entonces pues no cuentan. ¿Y cómo hacían para saber entonces cuántos hay? Pues ya que no puedo contar, decías, tú no eres 1, tú no eres 2, tú no eres 3, tú no eres 4. Entonces no estoy contando, o sea, no estoy diciendo qué número eres, estoy diciendo qué número no eres, eso no es contar. Y ese tipo de trampas son comunes a los religiosos. No puedes hacer eso, no. Pero en este caso, y siempre hay una trampa, y dice, eso es lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y verso 47, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Cuando dice sus padres está hablando de los antepasados. Acuérdate que por 400 años más o menos Dios no había levantado ningún profeta hasta Juan el Bautista.
Entonces lo que les dice es, ustedes a ver qué tanto se paran el cuello cuando sus antepasados mataron a los profetas y ustedes nomás hacen los monumentos para los profetas. Es como que nomás cierran el círculo. Ellos lo mataron y ustedes les ponen su monumento. Pero no son distintos. Ustedes no han matado profetas porque no he levantado a nadie, porque no han venido profetas, pero si hubieran venido serían exactamente iguales. Lo único que hacen es confirmar que son como ellos. Ellos también, se levantaba un profeta, decía, tienen que regresar a Dios, ¿saben qué? Mátenlo. Y ustedes no son distintos. Por eso, versículo 49, porque ustedes no son distintos a sus padres, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y esto sucedió durante el libro de Hechos. Vemos como la primera gran persecución contra la iglesia no vino de Roma, vino de los judíos. Pablo termina en la cárcel en Roma, no por causa de los romanos, sino los judíos que cuando entra al templo lo están golpeando, lo sacan del templo, lo quieren matar y es rescatado por un tribuno romano. Lo mismo pasó en Filipos. ¿Por qué él es encarcelado? O sea, no tienen que ver Roma, sino tienen que ver los propios judíos. Y esto se cumplió. Dios les envió profetas, les envió apóstoles y ellos los rechazaron, los mataron y los persiguieron. Verso 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Sí, ok, ellos eran malos, pero no mataron a Isaías, ellos no mataron a Jeremías, ellos no mataron a los otros profetas. ¿Por qué dice, a ustedes les voy a demandar esa sangre? Por una razón sencilla. Ya que todo eso pasó y está escrito, debían aprender la lección. Deberían haber entendido, ok, esto está pasando, pero no lo hacen. De hecho, si tú regresas al capítulo 11, versículo 31, 11:31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. O sea, si la reina del sur, la reina del Saba, atravesó pues kilómetros y kilómetros y kilómetros para venir a oír a Salomón, porque ustedes no me escuchan si yo soy más sabio que Salomón. Hay una mayor culpabilidad en ustedes. Los hombres, verso 32, de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Jonás predicó, en 15 días se van a morir, o en 45 días se van a morir. Esa fue toda la prédica de Jonás, y el pueblo se arrepintió. Y Jesús viene hablando, llamando y no se arrepienten. Dice, por eso los de Nínive van a estar contra ustedes en el día del juicio. Y es eso lo que está diciendo aquí Jesús. La sangre se va a demandar de esta generación porque todos hubieran querido escucharme, pero solo ustedes me están escuchando. Ustedes son más culpables y más responsables, porque allá estaba Jonás, allá estaba Salomón, pero aquí hay más que Jonás y más que Salomón. Y te digo una cosa, aquí no soy yo, pero hay más que Salomón, más que Jonás. Está Dios en su palabra directamente. Si tú dices, eso no me aplica, aguas. Ahora, dice aquí, se demandará la sangre desde Abel hasta Zacarías. ¿Eso qué es? ¿De la A a la Z? No, sino que cronológicamente, llamémosle en la Biblia hebrea, el primer libro es Génesis y ahí está Abel. Y el último libro de la Biblia hebrea es Segunda de Crónicas y ahí está Zacarías. Abel, ¿por qué murió? Porque su hermano lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por un tema religioso. Abel presentó una ofrenda que a Dios le agradó. Caín presentó una ofrenda que a Dios no le agradó. Ahora, el problema no era la ofrenda, no es que Dios quería cordero y no quería vegetales. El problema, según Hebreos capítulo 11, es que Abel presentó con fe su ofrenda, mientras que Caín no presentó con fe su ofrenda. Entonces, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y Caín se saca de onda. Y Dios le dice, mira la misericordia de Dios, le dice, oye Caín, ¿por qué está decaído tu rostro?
Si hicieras bien, serías enaltecido. Aguas, el pecado está a la puerta y está tocando, pero tú puedes dominarlo. Le dio la alternativa y le dio una advertencia. ¿Y qué hizo Caín? En vez de escuchar la alternativa y la advertencia, le dijo a Abel: Abel, vente, acompáñame al campo. Y ya en el campo le dijo: guárdame este puñal, ¿no? Y lo mata. ¿Y por qué? Por un tema religioso. Aguas, los temas religiosos terminan pues hundiendo nuestro corazón en las tinieblas. ¿Y quién era Zacarías? Zacarías, si tú lo recuerdas, lo vimos en el estudio de Reyes de los miércoles. Zacarías es el hijo del sacerdote Joiada. El sacerdote Joiada, cuando Atalía, una reina usurpadora, manda matar a todos los hijos, el sacerdote Joiada rescata a uno, a Joás, de chiquitito, y lo cría en el templo como si fuera su hijo hasta que tiene 7 años. A los 7 años lo presenta al pueblo y lo proclama como rey. Cuando Joás crece, al final se aparta. Y Zacarías, que es como su hermano realmente, porque es hijo del que lo adoptó, del que lo crió, cuando Zacarías se levanta y le dice: esto que estás haciendo está mal, esto está mal, esto está mal, Joás manda que lo maten a su medio hermano. ¿Por qué? Por un tema de religión. Entonces lo que está diciendo es: ustedes no son distintos a los que a Caín, que mató a Abel, ni a Joás, que mató a Zacarías. Y nuestra propia religiosidad puede llevarnos a esos puntos. Verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, eso es del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La idea es como una puerta. Ustedes tienen el conocimiento, conocen las escrituras. ¿Quién más que ustedes tiene las escrituras? Tienen la llave, pero en vez de abrir para que todos entren, número 1, la cierran. Ustedes no entran por su propia religiosidad y no dejan que nadie entre. Ay de ustedes. Y te digo una cosa, nosotros tenemos más conocimiento que el que pudo tener probablemente Timoteo, que está en la Biblia. Timoteo no llegó a leer el Apocalipsis, tú y yo sí. El día de hoy no hay, aquí en mi teléfono tengo más Biblias que las que tuvo Lutero en toda su vida. Y tú también. ¿Y qué estás haciendo con esa llave? Ahora, sé que es difícil, ¿ok? Es, como les decía, cuando te dicen menso, pues con un poco de conciencia dices: pues sí, hay áreas en mi vida en que, pues sí. Pero cuando te dicen hipócrita es muy duro, es muy fuerte. Y hay 2 formas en las que lidiamos esto. La primera es diciendo: Señor, perdóname. Veo que hay hipocresía en mí. Veo que estoy lavando lo de afuera del vaso y no lo de adentro. Veo que me preocupa mucho qué dice la gente. Veo que cuando quiero hacer algo piadoso, en realidad lo estoy haciendo para ganar el aplauso o la gracia o un favor. Perdóname. Te necesito. Puede ser una opción. La otra opción está en el verso 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. Eso no es como que lo abrazaban, sino como que se le fueron encima. Y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Cómo? ¿Acusarle de qué? Pero así a veces somos, ¿no? Oye, Iber, estás haciendo mal esto. Así, pero fíjate que tú estás peor en esto y en esto y en esto y en esto. Entonces cuando alguien trata de redarguirte, lo volteas y te conviertes en el acusador del otro. Y están haciendo ellos esto. Aguas. Tú y yo podríamos estar en esto. Porque todos luchamos con esa área de nuestra vida. Todos de alguna medida queremos el aplauso. Todos de alguna manera somos más frágiles de lo que aparentamos en nuestra fe. Todos leemos menos nuestra Biblia que lo que normalmente decimos que leemos. Todos oramos menos de lo que normalmente queremos que los demás crean que estamos orando. Y hay 2 opciones. Decir: no, yo sí lo hago. O decir: Señor, perdóname. Diste en el clavo. Estoy haciendo esto. Porque recuerda, Jesús no quiere exponerlos y avergonzarlos. Quiere rescatarlos.
¿No querrías, si tu hijo está caminando en una hipocresía, rescatarlo? Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Solo esto lo veremos bien la próxima semana, pero déjame leerlo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es este germen que hace que se infle algo, ¿no? Pones levadura en una masa y la masa crece. No es que es más masa, nomás se infla. Es más grandota, pero no hay más masa. Y así es la religión. La religión te hace aparentar una piedad. No eres más piadoso, nomás se aparenta. Se infla, se infla, se infla, parece más grande, pero no, es puro aire. En realidad no hay nada. Y la levadura es algo que está tan a mano que podríamos nosotros echar a cualquier cosa de nuestra vida. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, lo que está diciendo Jesús es: ¿a quién crees que engañas? Puedes engañar a tus hermanos, pero Dios no es engañado. Dios no puede ser burlado. Y ese es un llamado a todos. No estamos tratando de vivir bien delante de los demás. Nuestro llamado es a tratar de vivir bien delante de Dios, en lo escondido y en lo público, en lo privado y ante los demás. No para que Dios me ame. Dios ya nos amó. Este es un resultado de haber conocido el amor de Dios. Y podríamos nosotros no solo estar viviendo esto, sino enseñando esto a vivir a nuestros hijos. No seamos como esa tumba escondida, muertos que además estamos contaminando a otros. Yo tengo un discipulado los sábados con unas familias de Chile y me preguntaban: oye, ¿cómo se puede hacer para no enredarte en los conceptos teológicos y volver a la sencillez del evangelio? Y eso me preguntaron y yo nada más les contesté: ¿sabes cuál es el antídoto ante eso? La vida real. Porque yo tengo conceptos teológicos que están así bien, o sea, pues sí, me gustan, es mi trabajo. Entonces hay conceptos teológicos que yo tengo y te puedo marear y no sé, términos y cosas y es muy apantallante. Te hace pensar como un intelectual, sabe mucho. Pero sabes, la vida diaria me regresa a la realidad. Cuando tengo que disciplinar a mis hijos y lo que quiero no es disciplinarlos, sino desquitarme, eso es pecado. Cuando quiero que las cosas se hagan a mi manera porque yo quiero y no porque Dios lo pide, eso es pecado. O sea, la vida diaria nos devuelve constantemente a nuestra necesidad de perdón, de gracia y del evangelio. Entonces, tenemos que salir de esa esfera religiosa falsa y venir a la vida diaria. Ninguno de los que estamos acá necesita el evangelio menos que el día que Dios te rescató. Sí, yo ya no tomo. Ajá. No necesitas menos que cuando tomabas. Yo ya no me drogo. Ajá. Pero no necesitas menos el evangelio que cuando te drogabas. Es que yo ya he crecido. Ajá. No necesitas menos el evangelio hoy que cuando fuiste rescatado. Nuestra necesidad no ha cambiado. No seamos hipócritas. No entre nosotros, okay, no quiero insultar a nadie, ante Dios, pretendiendo ser algo que no somos. No limpiemos lo de afuera. Te digo una cosa: si tú limpias lo de adentro, te lo dice el encargado de lavar trastes en casa. Si tú limpias lo de adentro, lo de afuera es fácil. Trata de limpiar lo de afuera sin mojar lo de adentro en un vaso. Es muy complicado. Y así de desgastante es tratar de vivir una religión. Mejor ponte delante de Dios, agacha la cabeza. Si Dios te está llamando el día de hoy, dile: Señor, yo soy esto. Me preocupa demasiado lo que dicen los demás. Me preocupa demasiado cómo aparento. Y recibe el perdón de Dios, porque Jesús no quiere ni humillarte ni despreciarte, sino rescatarte. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tú nos conoces y aún así nos amas. Porque a pesar de que sabes perfectamente, nos has visto en lo escondido, en lo íntimo, y no nos rechazas, pero nos quieres dar libertad. Perdónanos por las tantas veces que hemos fingido una piedad que no existe.
Perdónanos si hemos querido vivir en hipocresía, como si pudiésemos engañarte. Y gracias por darnos el día de hoy la oportunidad de venir a la luz. Que nuestros ojos puestos en ti, que eres la luz, puedan ser iluminados y así todo el cuerpo. Danos, Señor, de tu Espíritu. Sabes que somos incapaces, pero tú eres poderoso. Señor, no permitas que en nuestra necedad neguemos tu gloria, que querramos cambiar la gloria maravillosa de tu nombre por un aplauso religioso o la aprobación de los demás. Ayúdanos a vivir delante de ti. Glorifícate transformándonos de esa manera. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.